la mesa del fútbol chileno, uno dice, se sienta Colo-Colo en la cabecera, ¿no? Claro, te pone la chapa de la Copa Libertadores ahí, se sienta en la cabecera. Después llega la U y dice, yo me siento en un lado yo porque, bueno, sacando la popularidad, ¿sí? Dice, bueno, ahí yo te pongo la Copa Sudamericana. Y la Católica se quiere sentar y te dice, a ver, yo tengo aquí un posible tetracampeonato de torneo largo, no lo tiene nadie. Y el proyecto de Católica me parece a mí una buena noticia para el fútbol chileno. Ordenado, estructurado, clarito el proyecto club, divisiones inferiores, sólido en lo económico. Pero de repente el buen alumno, el de siempre, la camisita adentro, peinadito para el lado, de repente tiene que chasconearse un poco, ¿no? De repente necesita un golpe para validarse con el resto cuando de repente lo están ahí como molestando. ¿Lo hará? ¿Se atreverá? ¿Se desordenará un poquitito ese buen alumno? Plata cayó. $650.000 por la venta de César Pinares. Habrá que ver. Esto no lo digo como una opinión personal, digo... El hincha cruzado viene sosteniendo a su equipo al margen de la muy buena gestión de quienes están a cargo hace un buen rato, ¿no? La Católica va a andar el estadio. Y la verdad no aguantan más esto que está pasando. Y el camarín tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Saludo rápidamente a mis compañeros. Señor Cristian Arcos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Magda, querida, ¿cómo estás? Hola, Coque. ¿Todo bien, Víctor? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Qué bueno. Y la estrella del canal. Ustedes saben que hoy día llegó en helicóptero. Eso. El profesor Club de fans. Alejandro Torres. ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Gusto saludarte. ¿Quién trajo manzana la semana pasada? Jorge. Y aquí estoy. ¿Ves? Claro, obvio. Yo dije, esta semana no estudio, esta semana yo dejo a ustedes que estudien y que le pregunten al profe, porque hoy vamos a hablar de ¿qué? ¿De deudas? Deuda, Jorge, efectivamente, tanto la deuda tributaria como la deuda previsional de los clubes de la primera y primera A y primera B. Ya, arranquemos el tiro entonces. Arranquemos. A ver, deuda previsional, deuda tributaria, Sí. ¿Lo tiene por división? ¿Cómo Sí, es? señor. Me retaron el otro día que no habíamos ocupado mucho la pizarra. Entonces vamos Sí. a ocupar la pizarra hoy día. lo retable el profe de arriba. Sí, así es. Pasa lo siguiente. A ver. En el proceso de investigación nosotros enviamos vía ley de transparencia una consulta a la Tesorería General de la República. Ya. Y ella nos respondió que no podía detallarnos por club o por RUT, en este caso, la deuda, pero sí nos podía entregar un total general. Ya. Y nos dijo lo siguiente: A ver. la deuda morosa, Ya. ¿sí? Subrayemos esa palabra, tanto de la primera división A como primera división B, es la siguiente. Primera A, 461 millones de pesos. Millones. Sí, señor. Ya. La primera B, 625 millones de pesos. Lo que nos da un total aproximado de 1.000 millones de pesos. Solo deuda morosa al mes de junio del presente año. O sea, eso es lo que debe. Eso es lo que deben los clubes con ese detalle solamente. ¿Por qué? Porque no podíamos afectar los derechos económicos. La ley de transparencia en su artículo 21, número 2, establecía que esta información la podíamos entregar en forma consolidada, pero no uno por uno. Profe, esa deuda, ¿a quién se le debe? ¿Cómo se desglosa a grosso modo esa deuda? Ese detalle tampoco fue entregado. Solamente un total por división de cada uno de los clubes que en ese momento estaban, porque aquí después vino un ajuste producto Claro, de Fernández sube y Vial, baja. etcétera. No es verdad, pero esa es la foto al día 30 de junio. Ya, ¿y esto cómo sigue con el tema de las deudas? Esta es solo una parte. ¿Ya? Porque esta es la consulta a la Tesorería General de la República, pero también los estados financieros, tanto de Colo-Colo como la Universidad de Chile, nos revelan la deuda fiscal completa. Ya. La consulta es de los últimos 3 años, que era el objeto de estudio. Sí, claro. Pero los estados financieros hablan en el caso de, vamos a limpiar aquí, Colo-Colo. Los estados financieros son no solo lo que publican los números, sino que vienen las notas explicativas de esos Claro. estados, ¿verdad? En el caso de Colo-Colo, la nota número 20 dice que al día de hoy su deuda fiscal es de 11.967 millones de pesos. ¿Sí? Ya. Una cosa es la deuda morosa de todo. Ya le pido el dato a los muchachos de arriba que me ayuden cuánto sería, más o menos,
en millones de dólares. Digo porque así, como estamos pensando de repente, si se venden un par de jugadores y estamos, debe decir el hincha de Colo-Colo y el hincha del fútbol chileno a estas alturas. Habría que vender a Ronaldo, ¿sí o no? Habría que vender a CR7. Bueno, ese es el tema, porque uno dice, pero en algún momento se vendió jugadores. Hoy día vender un jugador en Chile por más de 4 millones de dólares al extranjero, imposible. Ojo que cuando fue la quiebra de Colo-Colo, eso es lo que yo sé que es distinta la figura y todo, uno de los argumentos de la gente de Colo-Colo era, vendemos un jugador y estamos listos. Claro. Vendemos un futbolista y estamos listos. A propósito de la quiebra de Colo-Colo, y que es el fundamento más radical por el cual se hace cargo Blanco y Negro como concesionaria, ¿no?, del club, ¿cuánto de esa deuda que debía el club al Estado compone ese número que tiene usted? Tanto en la memoria como en los mismos estados financieros, en el caso particular de Colo-Colo y la Universidad de Chile, dice, señores, esta deuda se debe y nació la concesionaria, ¿sí? ¿Ya? Y es lo que debían, y se establece un convenio entre la tesorería, el Servicio de Impuesto Interno y Blanco y Negro y Azul Azul. O sea, como chuteando, ¿no? Lamentablemente no tuvimos hasta la fecha acceso a ese documento para ver la deuda original, cuánto está amortizado y si al final el periodo de concesión va a alcanzar para cubrir esta deuda. Datazo ese, ¿no? Si intentaremos en el programa tratar de, si es que nos tiran alguna fuente el número exacto, pero Cristian, si la memoria no nos falla, ¿cuánto eran? ¿12 millones de dólares? 12 y 13 por ahí. Más o menos. O sea, esto ha aumentado porque me soplaron recién. Eso más o menos son 16 millones de dólares. Aumentado. Ya. A 7.50 lo calcularon arriba, me dicen la calculadora alemana que está sacando todo. De Colo-Colo hoy debe ser Iván Morales, ¿no? A la rápida, por su juventud, los goles. ¿Cuánto le puede llegar a una oferta de Colo-Colo? ¿3? 3. Hagamos algo. Te lo voy a dejar, Con 3 millones te lo voy a dejar. Hagamos algo. 5. Mira, 5. Quedan 11. Más todo el gasto, más todo. Digo porque algunos se enojan cuando decimos de las deudas de los clubes. Se ha incrementado la deuda desde las quiebras. Estamos hablando, en este caso, de Colo-Colo y la U. Así es. Y en el caso de la Universidad de Chile, en su nota a los estados financieros número 16, es decir, cualquier persona en la búsqueda puede encontrar el detalle, habla de aproximadamente hoy día 5.000 millones de pesos en deuda fiscal, que también, al igual que el caso de Colo-Colo, nace cuando la concesión y es la deuda que tiene el club con la Corfut. O sea, los clubes quebraron, aparecen concesionarias para arreglar la deuda y la regla se aumenta. Te preciso. La misión de la concesionaria en Colo-Colo y en la U, porque recuerde usted que la de la U es copia de Colo-Colo corregida. Claro. Entre ellas no hay una corporación como por ejemplo la Corfut. Socios, no están los socios en la U, por lo tanto es corregida. Los errores que supuestamente se cometen en Colo-Colo, en la U no se cometen. Pero la promesa, profesor, era que se saldaba la deuda con el fisco. Así es que al cabo del periodo de concesión, si cuando vence la fecha no se ha saldado esa deuda, vence inmediatamente el contrato con la concesionaria. O sea, si los dueños de Blanco y Negro quisieran cuando termine la concesión, lo estamos con pera y manzana para que el hincha entienda, cuando termine la concesión, quieren renovar, tienen que tener deuda cero. Cero con el Estado. Le faltan casi 12.000 millones, muchachos. Le quedan 14 años. Claro, uno dice, bueno, en 14 años se podrá. El tema es que ¿cuánto va? Van 16. O sea, ya pasó la mitad. Se dobló. Y esto creció. Esto el Club Social lo dijo en su momento. Claro. El tema, Magda, es, ¿saldrá otro Matías Fernández? ¿Otro Valdivia? ¿Otro Vidal? ¿Otro Claudio Bravo? Digo, tiré los 4 nombres. Acuérdense que Colo-Colo después también y vendió a Fierro, y vendió al colombiano Andrés González, y vendió a Mancilla, y vendió al Chupete. Estoy pensando en lo más simple de recaudación, que es la venta de tus activos, que son los jugadores. Porque en lo comercial, post pandemia, esto va a caer. Porque en los acuerdos que tiene, por ejemplo, el acuerdo de plata con la marca que lo auspicia, la marca de las 3 rayitas, que ya vamos a estar hablando de eso después, atento.
no son 10 millones de dólares. No, claro. Es llegar a 10 en caso de que poco más que Colo-Colo sea semifinalista de la Copa Libertadores. Entonces las posibilidades por nuestro mercado se van restando y la deuda va creciendo. ¿Qué pasó? Están despertando al tiro, ¿eh? ¿Ah? La gente está despertando. Profesor, no hay detalle ahí de esa deuda. No hay detalle. Uno de los argumentos públicos, lo ha dicho cada vez que la concesionaria rara vez sale a defenderse, pero bueno, cuando lo hace, dice que en definitiva la mayoría de esa deuda es interés de la deuda con el fisco y no la deuda neta como tal. Correcto. Por eso le preguntaba si hay detalle. A la fecha, como universidad, desde el punto de vista académico, investigador, no tenemos esos documentos, pero lo estamos pidiendo tanto a la Tesorería como al Servicio de Impuestos Internos. Sí. ¿Qué pasa con...? Es verdad que despertaron, ¿eh? Sí. Hay mucha información. ¿Qué pasa, solo para clasificarlo, ¿no? Con los clubes que Colo-Colo, estoy pensando en Unión Española, estoy pensando en Católica, que dentro de su patrimonio dicen que tienen un estadio, ¿no? Lo consideran dentro. Ahora, yo sé que la figura es distinta porque en rigor Blanco y Negro no es dueño del Estadio Monumental. De hecho, ni siquiera es Colo-Colo, es la inmobiliaria, ¿no? Es la inmobiliaria. O sea, no podría hipotecar el Monumental para pagar. Pero se lo quiero preguntar al profesor. Efectivamente, tampoco tiene, y lo hemos analizado y lo vimos la vez pasada, en los clubes tiene una mayor probabilidad de quiebra. Alguien tendría que pedir esa liquidación y ellos van a tener el primer derecho. Y el Estado va a ir como uno de los tantos deudores que van a tener los clubes. La quiebra de Colo-Colo surge por esa deuda, de hecho, por la deuda del Estadio. Cuando tú analizas, en el momento que llega el proyecto de ley al Congreso, ¿sí? El año 2002 por ahí, precisamente dice, esto es para mejorar, entre otras cosas, la deuda tributaria que tienen los clubes. Ese fue uno de los planteamientos que tenía este mensaje que llega al Congreso Nacional. Deuda tributaria mejorada y lo otro que iban a llegar nuevos recursos al fútbol. Así viene el encabezado del mensaje. Porque yo que no, muy hábil con los números no soy, entonces estoy intentando entender esto. Digo, la U va pagando un cachito cada mes o cada año de la deuda fiscal. Bueno, queda claro que va avanzando en relación con Colo-Colo, ¿no? Depende cómo haya sido el inicio de cómo haya sido el acuerdo, ¿no? Es que digo, como no pueden acceder, como lo dice muy bien Cristian, a los activos del club, porque no son de ellos, o sea que la única opción es ajustar el cinturón y generar más recursos. Pero analizamos que ese ajuste no es viable financieramente si tienes pérdida acumulada. No te olvides que en la sumatoria de los clubes de la primera división hay 59.000 millones de pérdida acumulada. 59.000 millones. Solo por efectos comparativos, eso vendría siendo como el 40% del presupuesto, de la partida del Ministerio del Deporte, completo. O, visto de otra manera, 20 veces el Fondo del Deporte, que la Ley de Deporte en su artículo 41 dice que es para fomentar todas las actividades deportivas del país. Profe, de eso estamos hablando hoy día. Esa cifra de Colo-Colo, ¿hasta qué fecha está? ¿Hasta qué fecha se vio? Esta foto, cuando nosotros hacemos el análisis, es al 31 de diciembre del año 2020. O sea, ¿cuánto puede haber subido esto? Lo que tenemos que conocer es el convenio que firma con la Tesorería y ahí evaluar. A lo mejor la deuda era mucho más grande y en realidad estamos en la mitad, o la deuda era menor y sencillamente los intereses y las multas... A raíz de la quiebra que ustedes comentaban, muchachos, pareciera que es mayor, ¿no? ¿Pueden quebrar las concesionarias? ¿Blanco y Negro puede quebrar? Si alguien o azul, sí, es un concepto de la ley, de la antigua ley de quiebra. Algún liquidador podría pedir esta insolvencia, ¿sí? Lo que nosotros planteamos de un punto de vista solo financiero, esto no es viable, no es verdad, pero desde el punto de vista legal es otro el camino. El diagnóstico general, después de los números, en la ficha anterior, ¿cuál es el balance que hace usted, profesor? Lo mismo que dijimos el lunes pasado, la situación es bastante crítica desde ese punto de vista y sobre todo con lo que vamos a enganchar el siguiente lunes. Yo tengo un problema aquí de deuda, ¿no es verdad? Sí. Bueno, ¿qué espero yo entonces para invertir y seguir creciendo? Y nos vamos a meter con las cifras del fútbol joven, del fútbol femenino y de toda la área. Si esta empresa no tiene inversión, menos va a cubrir sus deudas en un mediano o corto plazo. Porque con todo lo que han dicho mis compañeros, lo que usted está diciendo, profesor, si yo fuera alguien de una concesionaria, oiga, ¿sabe qué, profesor? ¿Usted qué me recomienda? ¿Qué hago para bajar esto si yo soy concesionaria? Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo que decía Cristian, no puedo ocupar los activos del club, excepto los jugadores. ¿Cómo la bajo? ¿Qué hago? Mira, por el lado de tanto Colo-Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, al menos tienes la posibilidad de los dueños. Aquí hay una acción, un capital, claro, que está dividido en acciones y eso se transa en la bolsa de comercio como cualquier otra empresa. Tienes por lo menos un valor de mercado referencial. Pero cuando tú analizas...
cómo se comporta esa acción en el tiempo es prácticamente plana, no sube, no baja. ¿Y por qué? Porque nosotros decimos que es una acción que no tiene liquidez, por lo tanto es poco transada, además. El hecho de que la industria completa esté en una especie de crisis o crisis derechamente, ¿influye en algo en este tipo de cosas que usted menciona? Que Claro. sea más bien, insisto, una industria decaída por las razones que sea. Mira, lo que vamos a analizar también en los siguientes lunes es, finalmente, los ingresos del canal, y tú, Jorge, nombrabas algo recién. Además, en un año donde no va a haber público, o está recién llegando el público, pero es simbólico, porque además es con aforo reducido, entonces no le va, Claro, no le va a permitir cambiar mayores ingresos tampoco a los clubes. Desde ese punto de vista, yo creo que la situación, seguro, al 31 de diciembre del 2021 incluso va a ser más crítica. Y en por el, eso. en el tema, profesor, de cotizaciones y otras deudas, ¿existen también o está todo metido aquí? Sí, mira, vamos a ocupar nuestra Excelente pizarra. pregunta, Coque. Excelente pregunta. Como yo no me manejo mucho, Sí. escucho y aprendo, ¿eh? Porque la verdad que es bastante complejo el escenario. Fuera de broma, No, sí, en serio. lo preguntaban mis compañeros y la verdad que yo insisto, yo no le veo por dónde. No sé por dónde. A menos que sea, perdón, ¿qué es lo que uno podría hacer? Uno podría invertir entonces. A partir de, en un negocio como este, en donde la única posibilidad real de generar plata es la venta de jugadores jóvenes. Claro. Claro, pero eso requiere una mirada a largo plazo, que es Absolutamente. lo que no Es lo que tenemos hoy día en el claro, fútbol. Ahora, van esa dici- mirada había que tenerla cuando asumieron las concesiones. Claro, porque van 16 años y todo lo que vendieron Lo vendieron antes. fuerte, lo vendieron cuando Lo era. vendieron con los jugadores que vendió Colo-Colo, Era el en club. su gran mayoría provienen de las cadetes del club. Claro, Tal y cual. no, de la- y no lo vuelves a vender tampoco. Sin, Exacto, ¿Ah? sin no de- revelar todo el contenido de la columna que voy a hacer más rato, Pero cuéntalo. parte de eso tiene que ver la Epa. situación en la que está el fútbol Dele, joven en Colo-Colo. lo Atento, interrumpimos, después de esto olor a azufre. No, estamos... El fútbol se va a ir pero gateando. El canal de Cuéntanos hoy lo de día. la deuda previsional. Esta es la segunda parte, hablamos de deuda tributaria y deuda previsional. La Dirección del Trabajo tiene un registro público en la cual con los RUT de estas empresas que se denominan equipos de fútbol de la Primera División A y de la Primera División B, uno puede acceder a este concepto que nace el 2008 con la reforma previsional y que era, este empleador no entera en arcas de cada uno de nosotros los trabajadores las distintas cotizaciones obligatorias, seguro cesantía, APB, etcétera. Hay que aclarar que la ley habla de una presunción de deuda, no es que sea una deuda 100% establecida, pero es una presunción. Y como tal, el empleador tiene que informar esta situación. Para el caso de la Primera A, ¿sí? Primera División A, los trabajadores afectados son 2.400. 2.400 futbolistas o trabajadores. De No, todo- de lo que todas las sucede áreas. es que puede haber un trabajador o un futbolista, puede ser personal administrativo, puede ser el gerente general, cualquiera de los trabajadores. Pero podría ser una misma persona que tiene distintas causas que Ya. se clasifican en judicial, prejudicial y O demanda. sea, en el Entonces, fondo aquí es por el total de la plata más que de gente. claro, estos son los casos. O sea, yo podría ahí aparecer 5 veces Ya. con distintos, pero son 2.400 casos importantes. No deja de ser... En el caso de la Primera B, tenemos 841, entonces vamos a poner aquí casos. ¿Sí? Esto es muy importante, información recogida al 31 de marzo del presente año. Ya, pero espere. 31 de marzo. Fresquito. Ha pasado tiempo, o sea, puede haber mejorado. Lo tomó incluso la prensa en su momento, el análisis, y ha bajado, pero no tanto. Los casos al día viernes revisados es en la Primera División 2.010 casos, más o menos. Profe, ¿y quién fiscaliza que se paguen las cotizaciones? Aquí lo que estableció la ley era que cuando tú, por ejemplo, dejabas de pertenecer a la empresa en la cual trabajabas, tu empleador debía informar esa situación, ¿sí? Sí. Entonces aquí puede ser que haya una situación en la cual no está informado y no exista la deuda tal, pero eso recae en el empleador, en este caso en los equipos de fútbol. Son casos que los podríamos valorizar, porque cada una de estas situaciones le cuesta al club 0,2 UF por cada mes de deuda y 0,5 UF cuando se trata del seguro de cesantía, ¿ya? Entonces podemos valorizarlo y tampoco es una cifra
menor. Profesor, si él antes citaba la razón fundamental en la quiebra para poder pasar a las concesionarias, que son sociedades anónimas, era pagar la deuda con el fisco, la deuda total, también apareció, recordarán todos ustedes, la regularización de la deuda previsional, que en el 2002 todavía no se conocía con el orden que usted acaba de declarar. ¿Qué pasó entonces que si no se ha cumplido ni con la deuda con el fisco y tienen esta tremenda deuda con ese número a través de la deuda previsional? No está funcionando ninguna de las dos promesas. A su juicio, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que hay una crítica muy grande al sistema de sociedades anónimas, ¿sí? Pero hay una defensa. Esto no lo sabríamos en otro momento si no tuviéramos a lo menos la información. En una investigación, cuando uno hace de distintos países, Chile esto lo encabeza porque el organismo regulador tiene la información y yo la puedo bajar y la puedo investigar. Claro, que era el régimen anterior de clubes. Claro, eso es la parte positiva. Pero aquí queda claro, al menos desde el punto de vista de transparencia, funciona. El tema aquí es que las cifras no están adecuadas. ¿Te fijas? La deuda sigue estando. Sé la enfermedad, pero no la puedo curar. Claro. Algo así, ¿no? Claro, como que yo quiero llegar al final de este asunto y preguntar qué hay que hacer, porque esto lo persigue alguien para que se cumpla. Digo, hay sanciones, seguimos para adelante. Mira, lo que vimos también en su momento es el tamaño de estas empresas. Claro. Tienen una resonancia porque todos somos hinchas de alguna forma de algún club y hay mucha pasión aquí. Pero en términos cuando uno lo analiza como ventas y el tamaño que tienen estas empresas, todos los clubes, absolutamente todos, son entre micro, pequeñas empresas. No son empresas grandes. Solo 3 son medianas, que son el caso de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Entonces, tampoco, creo yo, en un ánimo de fiscalización, cuando hacen las matrices de riesgo, son empresas pequeñas finalmente que no tienen el foco versus los grandes contribuyentes. Profesor, lo apuro un poco, ¿no? ¿Cuál sería su solución como académico? O soluciones, porque puede que haya más de una. Mira, yo creo que aquí hay que centrarse primero en que tú puedes, si ya tuviste 10 años malos, como ocurrió en muchos de los clubes, y yo les decía a ustedes afuera de pantalla, me puede ir mal 1 año, me puede ir mal 2 años, pero no 10. Eso es imposible sostener ese negocio. Si ya te ha ido tan mal, espera resultados, pero empieza a invertir, por ejemplo, en el fútbol joven. Exacto. Olvídate y haz un plantel que te mantenga en la media línea de la tabla o de la medianía hacia abajo, que no te haga bajar a segunda división, pero que inviertas. La infraestructura creo que anda bien. Te fijas, los estadios son distintos hoy día. Eso es punto positivo. Pero la única manera de que una empresa crezca, no solo una dedicada al fútbol, es inversión. Y esa inversión está en el fútbol joven. Pero aquí tenemos 1 año o 2 años en la cual ni siquiera han jugado partidos los equipos juveniles. Es invertir en el fútbol joven más que en la concreción de un plantel estelar, ¿no? Yo haría eso en ese momento, aguantando toda la crítica y aguantando toda la hinchada. ¿Es posible eso en los 3 equipos grandes? Exactamente, porque ahí se chocan los equipos grandes. O sea, Católica quizás un poco más desde el punto de vista de generación de futbolistas, pero es una industria compleja, porque es una industria que domingo a domingo tiene una evaluación bien especial que tiene que ver con la tabla de posición. Pero si tú en 3 años te posicionas, Colo-Colo tuvo un año pasado perdido. Sí. Ya tendría 1 año en la cual podría... Pasa que uno va pensando en los que lo hacen, entre comillas, bien afuera, ¿no? Y uno piensa, no sé, en los equipos del grupo Red Bull, por ejemplo, que van... Hasta los técnicos se van rotando, ¿no? Y que invierten y venden y venden y venden y venden. Pienso en el Borussia Dortmund, por ejemplo. En el propio Bayern Múnich. Bayern Múnich no compra por 150 millones de euros. De hecho, lo han dicho sus dirigentes. Yo creo que va por ahí, muchachos. Pero bueno, ¿con qué venimos la próxima semana, profe? La próxima semana vamos a ver, y ahí va a estar el concepto. ¿Es gasto o inversión esto del fútbol joven y el fútbol femenino? Temazo. Cuando uno analiza las memorias y los estados financieros, todos los clubes dedican grandes líneas al fútbol femenino, pero nosotros lo vamos a evaluar desde el punto de vista cuánto realmente están invirtiendo en eso. El fútbol femenino que pareciera que fue un cacho impuesto por Conmebol, cuando es una inversión, porque es una rama que ha explotado un solo equipo en Chile. Después agarró vuelo Colo-Colo, agarró vuelo la U, pero siento que el Morning es el único que invierte a full, y después las divisiones menores, femenina y masculina. O sea, yo planto un árbol y me sale muy grande y vale mucho más. Sí, pero en ese caso también, Colo-Colo es el único equipo que tiene a todas sus jugadoras contratadas. Claro. Que por ahí va el tema también de la inversión. Católica, es raro. Ninguna. Fíjate que cuando
por lo menos yo que digo que hacen casi todo bien, esa piedra en el zapato es bastante más grande. No puede ser que la Católica, su rama femenina, no tenga casi nada. Y claro, Colo-Colo, la U y el Morning son los que mandan por ese lado. También. Palestino. Y Palestino. Nos vamos a la pausa. Y a la vuelta vienen más cositas. Atentos. Hay muchísima información. Pausa y volvemos. Bueno, el tema es que con Nike ya está el conflicto, vendrá un litigio donde la NFP seguramente va a perder. Cristian, tú me decías fuera de pantalla, porque hay dos cosas muy importantes que medio que la NFP se equivocó, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si ese es el término, porque en términos legales lo desconozco, pero lo que dice Nike es algo que efectivamente es real, que se jugaron muchos menos partidos. Sí. O sea, no se cumplieron la cantidad de partidos. La NFP dice, bueno, no se cumplieron por razones que son ajenas a la NFP. Pero hay otro punto, que es lo que argumentan ahí, que es el daño a la imagen. Y eso es complejo, es súper complejo porque se está cubriendo el logo, en este caso ojalá se cubra de una manera un poquito más elegante de lo que se hizo en Copa América, que además no quedaba bien. Y si aquí no hay un acuerdo, es altamente probable que se vaya a un árbitro arbitrador, ¿no? Sí. Que en general suele favorecer a las marcas, en este caso. Hay que ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Porque una cantidad de plata, de una cantidad importante. Pero lo que argumentan ahí son esas dos variables. Una, no se jugaron la cantidad de partidos que estaba en el compromiso. Dos, hay un daño patrimonial, hay un daño a la imagen al haber cubierto el símbolo de Nike, que además es muy reconocible, ¿no? Claro, de hecho, te agrego otra. Pablo Milat va a muchas de las actividades oficiales con la parca de la selección. Otra cosa por la que Nike seguramente va a decir que salió perjudicada. De hecho, no vamos a jugar con la camiseta con el ticket tapado, vamos a jugar con otra camiseta. A ver, voy a sacar. Señor productor, por favor, ¿me presta los fonos? Préstame los fonos. Entonces, señor director, señor editor, yo les quiero avisar que no me pueden criticar hasta que termine en mi contrato, ¿vale? O sea, si hoy día lo hice muy mal, no me pueden decir nada hasta que termine mi contrato, ¿vale? Gracias, muchachos. ¿Sí o no? Así se hacen las cosas. No, me parece que es un poquito poco serio. O sea, ¿cómo no lo vamos a estar criticando, Magda? A medida que van pasando las cosas. Si lleva un año y una semana tras otra pasa algo. Es que yo creo que estamos todos de acuerdo que ha sido un periodo difícil. Con todo lo de la pandemia le tocó complicado, obviamente, a Milán. Pero es lo que decís tú, Coque. Es que es una y otra y otra. Y si uno pone en la balanza, por supuesto que tiene cosas buenas también, ¿sí? Que son las mínimas. El tema es que las cosas que han sido malas han sido grandes. Entonces no son pequeñas cosas malas que, como dijo de esto en un punto de prensa hablando de lo de Reinaldo Sánchez, por ejemplo, que dice sí, pero hay que sacar enseñanzas. Bueno, no sé si estamos para sacar enseñanza lo que puede hacer una presidencia de la NFP. Creo que por ahí va un poco el tema. En este programa se ha dicho que efectivamente el proceso que tiene que ver con todo lo que es pandemia, los exámenes, todo, fue muy bueno. Si la positividad fue de lo mejor del continente. Pero también hay que decir lo otro, ¿y qué quiere que no digamos nada? Yo de verdad, Víctor, no entiendo, porque además dice, no me interesa la prensa, no ando preocupado de eso. Este programa es un caso de que sí lo es. O sea, quiero decir dos cosas. Dice, trabajo por convicción y no por felicitaciones. Lo único que hace su aparato de prensa es felicitarlo, ¿sí? Y protegerlo, darle cierta cobertura, y no viene a una entrevista, no nos da una entrevista, no viene al estudio, porque acá, en definitiva, lo que asume su aparato de prensa, su equipo de comunicaciones, es que nosotros le tenemos mal, que hay cierta tirria, en fin. Cuestión que hasta hoy día no se ha podido comprobar. Hemos demostrado que no va por ahí, hemos hecho denuncias que se han sustentado. Y por otro lado dice convicciones y no felicitaciones. Lo cierto es que él sale de la Intendencia del Maule ganando 6 millones de pesos y se va a un cargo del fútbol en donde comparte el cargo con la Federación de Fútbol de Chile y la NFP de una manera muy rara, de alguna forma mañosa, para ganar 3 veces lo que ganaba en la Intendencia del Maule. No va por convicciones, va porque le pusieron un sueldo 3 veces mayor al que ganaba en el Maule, un hombre que además es oficialista. Un presidente del fútbol oficialista nunca funciona en el fútbol, nunca funciona en el fútbol. Esa es la razón por la cual emigra del mundo político al mundo futbolístico.
Claro. No mienta. ¿Tú, Cristian, querías decir algo? Sí, no, el fútbol es un terreno extremadamente sensible, ¿no? En términos de crítica. La crítica existe y va a existir, y ahí va a haber crítica positiva, crítica negativa, y eso se filtrará dependiendo de cómo es el accionar de cada uno, y cada uno tomará algunos elementos al respecto. Todas estas teorías medias conspirativas, ¿no? Desde los medios de comunicación, yo siempre les comento a la gente que les tengo una muy mala noticia. Nosotros no nos juntamos en la mañana o nos mandamos WhatsApp, oye, ¿por qué no reventamos a tal persona? Eso no ocurre. Yo sé que les encantaría que fuera así, pero no ocurre. No ocurre en esta área ni en otras. Además le ha dado nombre. Lo que no significa que uno no cometa errores y se equivoque y nos pasemos 4 pueblos. Eso pasa también. Acá nadie es inmaculado tampoco, y la crítica también viene a la vuelta y se asume desde esa misma manera. Pero las pegas públicas tienen esto, ¿no? Y respecto a lo que decía el Coque, y aquí cierro, se ha dicho insistentemente que el protocolo sanitario acá funcionó y extraordinariamente bien. Porque se ha dicho, se dijo. Y si se quiere decir de nuevo, se dice de nuevo. El protocolo sanitario en el fútbol chileno funcionó extraordinariamente bien. Cristian, pero ha dado nombre en una serie de entrevistas. Ha aludido a nosotros y a otros, que lo tratan mal, que no te acredita. O sea, en fin, y él dice, no, yo no escucho la prensa. Pero esta historia es antigua y no va a terminar acá tampoco. No empezó acá y no va a terminar acá. O sea, no es así. Me tengo que ir a la pausa, pero nosotros trabajamos, somos periodistas, entonces cachamos algo de comunicación, y cuando uno sabe que lo están ayudando con las comunicaciones, uno adelanta cosas. Si usted no se equivocara, nosotros no le pegaríamos tanto. Pero además, como adelantamos, ¿se acuerdan que yo siempre digo este programa evidente? Les aviso al tiro que esta comisión que inventaron para llegar a ver quiénes son los dueños de los clubes y todo, no va a resultar, no se va a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene. Es cosa de revisar quiénes están en la comisión. Revísenla. Eso lo podemos decir lunes tras lunes. Son puros nombres que ya han pasado por acá. Pausa. Ya a la vuelta Olor Azufre. Atentos. Olor a Azufre con Víctor Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les vengo a presentar la columna medio vaso lleno, vaso medio vacío. Colo-Colo está a la casa de Unión La Calera en la punta de la tabla de posiciones, y en la Copa Chile disputará las semifinales. Atrás quedó el desastroso torneo anterior. Forzados por la necesidad, el plantel se rejuveneció y varios juveniles hoy alternan en el primer equipo. De hecho, en el reciente triunfo ante Unión Española, Gustavo Quinteros echó mano a 5 jugadores formados en la cantera Alba. Sumó 4 triunfos seguidos y 12 sin perder. El equipo funciona en todas sus áreas. Hasta ahí, puras cuentas alegres. Sin embargo, existe otro factor que pone una cuota no tan feliz. El padre de Williams, Alarcón, reclamó públicamente por el contrato que Blanco y Negro ofreció a su hijo. Aseguró que pese a que el mediocampista de 20 años con 44 partidos en el primer equipo quiere quedarse en Macul, pero exige un alza en el salario. La concesionaria planteó aplicarle una fórmula para aumentar el monto dependiendo de la cantidad de pleitos jugados en primera. No hubo acuerdo. El jugador, que ganaba cerca de 500.000 pesos mensuales y que es representado por la empresa AIM, terminó su vínculo con Colo-Colo y espera ofertas. El caso Alarcón destapó la difícil realidad que viven hoy las series inferiores bajo la tutela de Blanco y Negro. Todos los juveniles sumados al primer equipo por Quinteros no cuentan con un contrato profesional, ni mucho menos un sueldo a ese nivel. Blanco y Negro quiere evitar el error cometido por Guillermo Maquena en la era de Gabriel Ruiz Tagle, donde se firmó contrato con todos los que cumplieron 18 años. Precaución que hoy podría ser muy riesgosa si existen ofertas, por ejemplo, por Vicente Pizarro, Luciano Arregada, Joan Cruz, Jason Rojas, Enzo Romero, Jordi Thompson, Darko Flamengo, entre otros. Más aún cuando la crisis económica de Blanco y Negro es severa. Si bien no existió competencia durante 1 año y medio desde que se declaró la pandemia por COVID-19, sin embargo, tras la autorización sanitaria, en Colo-Colo solo regresaron al trabajo las series 15, 16, 18 y 21. Las otras 7, con jugadores más pequeños del área cadete, siguen sin trabajar. Entre ellos destacan el histórico Luis Pérez.
razones económicas, argumentan desde Blanco y Negro, para que esta medida que complica mucho la situación laboral a varios técnicos y funcionarios. La infraestructura y el espacio físico destinado a cadetes en el Monumental hace muchos años que no recibe remozamiento alguno. Es como entrar a la máquina del tiempo con las mismas fotos, los mismos camarines, las mismas oficinas de los 90, asegura una fuente ligada al club. Este sector del estadio ha sufrido 3 robos en los últimos años y se mantiene ahí la indumentaria de todas las series, por lo tanto de ahí fueron sustraídas. Por estos días, no es raro ver en diversas redes sociales la venta de artículos deportivos oficiales sustraídos desde las bodegas de Colo-Colo. La jefatura del fútbol joven de los Salvos está bajo la mano de Ariel Paolo Rossi, DT argentino que llegó de la mano de Marcelo Espina. Hoy percibe una de las mayores rentas de todo el staff de Blanco y Negro. Quienes se desempeñan en cadetes reconocen en él un tema bastante claro, es laborioso, pero a la vez es carente de trabajo colectivo y de metodologías. De hecho, han existido varios roces con el DT argentino, entre ellos con Luis Mena, el multicampeón, que tras una disputa optó por trabajar con las series femeninas. Un dato, Luis Mena fue quien recomendó a Quintero subir a Jason Rojas y Daniel Gutiérrez al plantel de honor, no fue el jefe de cadetes. El área de preparación física de cadetes está en la mira, luego que Gustavo Quinteros, el técnico del primer equipo, ordenó fortalecer la masa muscular de Vicente Pizarro, hoy elogiado como revelación, y también del defensa Daniel Gutiérrez, quienes fueron sometidos a un trabajo especial para la alta competencia. Fuentes internas advierten que los roces entre la área de preparación física de cadetes y Ariel Paolo Rossi existen y son latentes. Hoy cerca de 300 niños integran las series menores de los Salvos. Cifra en la interna se reconoce gracias a la captación que mantiene, la gran captación de niños que demandan por siempre, más que en otros equipos, a Colo-Colo. No obstante, la zona gris se produce cuando aparece la mano de los representantes, que por lo general acechan a los jugadores y a sus familias desde los 14, en la sub-14 hacia arriba. Hoy los agentes de las empresas A&M, Mauricio Valenzuela, One Sport y Passball manejan cerca del 60% de los juveniles Salvos. Por distintas razones, Blanco y Negro queda sin margen en este tema. Colo-Colo vive días alegres por la pelea en el Campeonato Nacional y en Copa Chile. En cambio, en el fútbol joven no pasa o no lo pasa bien. Y eso que fue la clave para superar la crisis del primer equipo, aportando juveniles en la renovación del plantel. Un contrapunto con un vaso medio lleno y otro vaso medio vacío. Ahí está entonces la columna de hoy y queda entonces abierta para la opinión de todo nuestro panel. Es raro porque uno diría que Colo-Colo vive un momento alegre en cuanto a... A ver, uno rememora y dice, Gualberto Jara dijo que no estaban preparados. Estaba claro. Con todo respeto, Magda, estaba clarito Gualberto Jara, Colo-Colo está lleno de juveniles, todos capaces. El caso de Williams Alarcón, sí, es verdad, no se ha dado. Yo me acuerdo del de Proboste, que tenía ofertas de Europa, supuestamente, tañublense. Digo, es como raro, ¿no? Sí, pero en general, bueno, tiene mucho que ver con lo que hablábamos con el profe al comienzo. O sea, se está descuidando totalmente esta parte y no tienes cómo seguir potenciando eso que a la larga te va a permitir vender jugadores y tener ese rédito económico. Es difícil entenderlo en realidad. Cuesta entenderlo. Nos va quedando poquito. Cristian quería así como unas cortitas antes de irnos, unas perlitas. Algunas cosas quizás de la fecha o noticias del último rato. No sigue el Coto Sierra en Palestino. Así es. No sigue el Coto Sierra en Palestino. ¿Pato Graf? Sí, señor. ¿Sí? Una rápida negociación, ¿no? Digo, porque anunciaron hace 20 minutos que no seguía José Luis Sierra. El impresentable partido de Huachipato con Católica. ¿Sabes lo que a mí me sigue sorprendiendo? Es que hay que explicar a mucha gente por qué no se debió haber jugado el partido. Increíble. Es una cuestión increíble. No se debió haber jugado porque no se puede jugar un partido de fútbol profesional en esas circunstancias. Punto. Explicarlo ya me parece mucho, ¿no? Estamos en un terreno... Me voy. Chupete Suazo se va a San Antonio Unido, deja La Serena. Nos vemos la próxima semana. Viene la gran Mónica González. No se separe de las pantallas de la red. Próximo lunes, 20 horas, aquí en La Cita. Chao, chao.